Milanesas. Sabores. Chubut 31. Toma agua pura. Te cuidas vos y tu familia. Te instalamos en forma gratuita un purificador de agua para que lo pruebes. Asesórate con Jorge Cus. Teléfono 3755 52 58 19. Servirrap, las 24 horas, 425-444. Presenta la siguiente entrevista, Yerba Mate Andresito, un sabor que se comparte. 7:45 en todo el país. Decíamos que el gobernador Pasalacqua inauguró el periodo de sesiones ordinarias de la legislatura. En Misiones no nos mandan desde afuera. Fue una de las frases que hoy está en títulos de esta noticia, del discurso de solo 15 minutos, que fue un resumen de otro distribuido a los medios, como decíamos, más extenso y detallado, donde el gobernador inauguró entonces este 1 de mayo el periodo de sesiones ordinarias de la Cámara de Representantes, como lo establece la Constitución provincial. El gobernador llegó a la legislatura acompañado por el vicegobernador Lucas Romero Spinelli. Ambos ingresaron al edificio junto al presidente de la Cámara, Oscar Herrera Aguad, que los escoltó ante el pleno del recinto, colmado de diputados provinciales y nacionales, ministros, autoridades de la Fuerza de Seguridad, jueces, funcionarios de los 3 poderes del Estado. Afuera, como todos los años, una movilización de militantes. Esta vez no se vio ningún tipo de colectivo así de movilización armada, sino más bien fueron algunas agrupaciones y básicamente posadeñas de algunas áreas en especial que estuvieron movilizados y que le dieron ese marco habitual de militancia al acto, y que luego tuvieron su premio, entre comillas, y pudieron interactuar con Pasalacqua, Romero Spinelli, Herrera Aguad, el mismo Carlos Rovira, que salieron todos juntos a saludar a la gente, a recorrer un poco todo el frente de la Cámara, para saludar a la gente, tomarse fotografías. Allí estaban instalados también todos los candidatos oficialistas, ¿no? El Consejo Deliberante. Aquí vimos a, no sé si todos, pero nos pareció la gran mayoría, si no todos, de los candidatos a defensores del pueblo, que estaban allí también. Y bueno, pudieron sacarse fotos con los principales referentes del oficialismo misionero, tanto en el Poder Ejecutivo como en la legislatura. Pasalacqua, que tiene una característica, ¿no?, en sus discursos, una revisión histórica, y lo mencionó, por ejemplo, a Juan José Castelli, que ya había dicho, y mencionó que eso lo tomó después Rovira, pero viene de Juan José Castelli, dijo, cuando también se dirigió a la asamblea y le dijo a la multitud: señores, el poder está en la gente. Bueno, que es una frase que hoy suena en ese ámbito del oficialismo renovador. Pasalacqua lo puso en ese contexto histórico. En una segunda parte, podríamos decir, de su alocución, repasó la relación de la provincia con la nación, habló del federalismo y tuvo críticas entre líneas al gobierno central de Javier Milei, como no se habían escuchado antes. Vamos a compartir parte de lo que decía el gobernador ayer en ese discurso de apertura de sesiones. Como cada 1 de mayo nos encontramos con profundo respeto a la democracia para dar cuenta al pueblo de la hoja de ruta que estamos llevando, los avances, desafíos y sueños que tenemos. Venimos trabajando junto al gran equipo de trabajo, muchas veces en silencio, otras veces cuesta arriba, pero siempre leales al mandato depositado en las urnas. Si hay algo que caracteriza al encuentro con la gente, es la cercanía,
Escuchamos a todos con la misma atención. Caminar, reunirse, compartir la mesa, un acto, una entrega de título, lo que fuere, nos permite gestionar soluciones sin grietas, teniendo siempre presente el concepto del siempre recordado Papa Francisco, la cultura del encuentro. Lo primero que dijo apenas asumió, la cultura del encuentro. En el fragor de la Revolución de Mayo, cuando se escribían las primeras páginas de nuestra patria soberana, Juan José Castelli se dirigió a la asamblea y dijo, señalando a la multitud que aguardaba en la plaza, para poner en situación, era el 22 de mayo, era un lío, nadie mandaba, la política era un caos. Lluvia, frío otoñal porteño. Y Castelli menciona su legendaria frase, señores, el poder está en la gente. Estas mismas palabras se expresó Carlos Rovira cuando ratificó el compromiso de nuestro gobierno con cada misionero y en la pelea inclaudicable por la genuina soberanía política misionerista. Esa frase simple y nítida resume nuestra concepción de gobierno. Los cargos son siempre temporales, por lo que no debemos olvidar jamás ante quienes rendimos cuentas, nuestros comprovincianos, que decidirán si hemos asumido o no con las responsabilidades por ellos asignadas y que con humildad debemos ejercer. Para dar eficiente cumplimiento a este contrato electoral, fijamos reglas de juego claras para tener un Estado suficiente. Miren, si hay algo que quisiera que hoy se recuerde, es este concepto de Estado suficiente, que creo que es el signo de este tiempo. Este Estado suficiente, que no es sinónimo de grande ni pesado, es el que promueve el desarrollo integral de un mercado vigoroso para que crezca y genere empleo. Así, mediante esta coordinación entre lo privado y lo público, se confluye en una dialéctica, se atiende a la vez las desigualdades sociales y se apalanca el crecimiento económico genuino para el bien común. Para facilitar la iniciativa privada y la generación de empleo, el sector público debe poner en pie la infraestructura necesaria. Infraestructura necesaria. Sin infraestructura no hay desarrollo. Y cuidar los recursos para devolver cada peso de los contribuyentes en servicios esenciales que solo el Estado puede brindar en forma equitativa y en todo el territorio. El ejercicio pleno de la libertad requiere garantizar acceso a condiciones mínimas que hacen a la dignidad del ser humano. Y allí apunta nuestro esfuerzo. Gobernar para todos quiere decir eso, para todos. El que tiene recursos y el que no los tiene. La población más vulnerable, los sectores menos representados y los más desprotegidos, sin dejar de afianzar la salud, la educación, los servicios públicos, las rutas, viviendas, la biodiversidad, la seguridad, la conectividad digital y la innovación. Este ecosistema consolida el tejido social, muchas veces debilitado y frágil. También se requiere de un marco jurídico que permita la competencia justa, donde el esfuerzo sea premiado evitando que el pez grande se coma siempre al más chico, con las graves consecuencias que ello tiene. Se trata en síntesis de procurar en lo económico, lo fiscal y lo social el sano equilibrio entre todos solidariamente, o como decía Aristóteles, la eterna búsqueda del justo medio. Qué difícil, ¿no? El justo medio. El esfuerzo de los misioneros se ve reflejado en el mejoramiento de las calificaciones internacionales, como lo publica recientemente la prestigiosa Moody's. Entre tantas calificadoras, Moody's es la calificadora. Al posicionarnos a misiones con la calificación BB+, para tener relación, somos la mejor calificación del norte argentino, inclusive superior a Santa Fe, lo que son nuestras políticas equilibradas fiscalmente, ¿no? Nos hace confiables. Eso significa que al tomar un crédito, el que fuere, nuestras tasas son siempre mejores que las otras provincias que tienen una calificación inferior.
La causa del cambio de perspectiva, que ahora es ascendente, se debe a que la provincia ha demostrado un buen desempeño frente a los desafíos del año pasado. Esta misma postura es la que sostenemos con absoluta coherencia y convicción ante los gobiernos nacionales de colores varios con los que nos ha tocado trabajar en la historia reciente. El respeto a la voluntad popular se refleja en el diálogo franco y maduro, en el acompañamiento de las iniciativas que la gente votó, pero también en la defensa irrestricta y permanente de nuestros derechos como misioneros, que han sido siempre sistemáticamente postergados desde que el país es país. Mantenemos el equilibrio político sin poner obstáculos, pero tampoco dejando que nos impongan a nosotros los obstáculos. Si bien nuestro territorio ocupa el 1% de la geografía nacional, nuestra voz se alza y se hace oír cada vez que defendemos lo nuestro. Este diálogo fecundo ha permitido hitos históricos, como por ejemplo la reciente cancelación vía compensación con nación de la deuda del Club de París, que fuera contraída hace décadas, quiero decir, los 90. Y aprovecho para mandar un enorme saludo a quien trabajó muchísimo en esto durante meses, el querido amigo Adolfo Safrán, que acaba de perder a su madre. Y Adolfo, de acá. Década de entrenamiento sin destino, que nos tocó a nosotros reparar. Gracias a este diálogo pudimos también destrabar fondos para obras de infraestructuras fundamentales para la provincia. Algunas ejecutándose y otras que estamos reclamando. Seguiremos así, acordando cada herramienta y recurso que atienda a las necesidades de la provincia, porque esto es, en definitiva, lo único que en verdad importa, la solución para nuestra gente. En el marco de ese diálogo seguimos postulando con firmeza la atención a las realidades regionales y a la reparación de arbitrariedades que perjudican gravemente a los misioneros. Discurso del gobernador de la provincia ayer hizo referencia al sector puntual de la producción y de la producción yerbatera. Allí vamos a escuchar el párrafo donde destaca: la producción no puede quedar librada a la cruda batalla del mercado, como es el caso de la yerba, que es mucho más que un producto transable, que es parte de la identidad de Misiones, su patrimonio cultural y social, por lo que prometió llevaremos siempre estas causas adelante. Ratificó entonces la continuidad de la ventana jubilatoria y moratoria previsional. Por otro lado, hasta el 31 de diciembre de este año se vuelve a prorrogar esa herramienta entonces que continuará vigente, que ofrece mejores condiciones de jubilación a los agentes públicos y municipios que se adhieran a esa iniciativa. Bueno, su continuidad había generado expectativas, fue confirmada precisamente también en dicho discurso. Resaltó el gobernador el posicionamiento exportador de la provincia, señalando que encabeza el ranking del NEA y ocupa el 7º lugar a nivel nacional en exportaciones industrializadas, valorando el funcionamiento del puerto de Posadas y la posible conexión al sistema troncal vía el Alto Paraná, lo que abrirá nuevas rutas logísticas hacia el mercado internacional. Bueno, señaló también el crecimiento de la apicultura, la innovación en yerba mate y té orgánicos, el desarrollo de productos como las cápsulas de mate cocido y bebidas energizantes, e hizo una firme defensa del Instituto Nacional de la Yerba Mate frente a esas políticas de desregulación impulsadas desde Buenos Aires. Escuchamos otro tramo entonces de ese repaso en síntesis que hizo el primer mandatario junto a un discurso mayor que fue distribuido a los medios de comunicación. Histórica y jurídicamente. Recordemos, 22 de mayo de 1810, 22, Revolución de Mayo, hasta el 3 de febrero de 1852, Batalla de Caseros, 42 años de guerra civil. Si recuerdan el himno, dice las Provincias Unidas del Sur, no dice Argentina. No existía.
después fuimos a Río de la Plata, después fuimos a una confederación. Recién en el 53 las provincias decidimos tener una administración nacional. Nosotros somos mandantes de la administración nacional, no de la patria, pero sí de la administración nacional, más allá del gobierno que sea. Y este régimen federal que adoptó nuestro país se sustenta en el respeto a las autonomías provinciales, que han cedido facultades al Poder Central solo y en la medida de que se ejerzan en beneficio de todos. Porque a Misiones no nos mandan desde afuera. Acá nos debemos únicamente a la voluntad popular del misionero y la misionera de a pie. En virtud de ello, trabajamos unidos en forma horizontal entre provincias. Por caso, Misiones pertenece a las provincias del Norte Grande y a las provincias que a muchos cargos con el tema de los presidentes de Cámara, y a las provincias del litoral, que hace poco fue Lucas. Es de muchísima ayuda eso, trabajar juntos en forma horizontal. El régimen de coparticipación federal de impuestos castiga injustamente a nuestra economía, privándonos de recursos fiscales que se generan en Misiones y van a las arcas nacionales que por goteo nos la devuelven. Históricamente ha sido así. Quiero esto para que no haya confusiones. Históricamente, esa administración que los misioneros, corretinos, catamarqueños, etcétera, fundamos en la Constituyente de 1853, se terminó apropiando de los recursos y de aquella época hasta acá, a cuentagotas, hacen caer esos recursos que se generan en las provincias. El 100% de la patria son provincias. A veces el Poder Central se olvida de eso. Contra ese designio luchamos a diario. Nuestra condición fronteriza expone además a comerciantes y productores a una competencia desleal e imprevisible, cuando la evolución del tipo de cambio genera diferencias que afectan a la actividad local. Así, la situación de los pequeños productores no puede quedar librada a la cruda batalla del mercado, como es el caso de la yerba mate, que es mucho más que un producto transable. Es parte de la identidad de Misiones, de la tradición cultural y patrimonio social de la Tierra Colorada. Tengan la seguridad que llevaremos siempre esta causa adelante. A estos factores particulares se suman otros globales: la guerra arancelaria de las grandes potencias, los problemas derivados del calentamiento global, la expansión de la criminalidad transnacional y el narcotráfico, la profundización de la brecha digital y la expansión de los discursos de odio, generan situaciones de inestabilidad que afectan la calidad de vida de millones de personas en todo el mundo. No estamos exentos ni aislados de esa situación, pero ciertamente tenemos los anticuerpos adecuados y en particular una voluntad de hierro para seguir adelante y prosperar frente a la adversidad. Soy absolutamente optimista sobre el futuro de nuestra provincia, porque construimos en el presente las bases sólidas para el porvenir. No importa en qué rincón habitemos, en cada misionero viva Andresito, Ayala y Alarcón, Selva y Río, pasión y esfuerzo para hacer de nuestra amada Misiones el mejor lugar que uno pueda elegir para vivir. Estoy convencido de esto. No pretendemos tapar el sol con las manos. Tenemos aún grandes desafíos y temas pendientes en un país y un mundo que a veces parecen tan alejados de lo que el sentido común y una visión humanista nos señalan como objetivos fundamentales. Gobernamos para que la gente viva un poco mejor cada día, ni más ni menos. Y en esto no valen dogmas ni consignas ideológicas cerriles, sino solamente la convicción de tomar cada decisión poniendo al interés de los misioneros por delante de todo. Cuando Carlos Rovira, ahí sentado, fundó el Frente Renovador, convocó a personas de todas las ideas, de distintos recorridos y militancias, aún a quienes nunca se habían involucrado en política, pero que compartían esta vocación suprema de contribuir al crecimiento de Misiones y su gente. Hoy ese mandato sigue más vigente que nunca y nuestro espacio político sigue nutriéndose de visiones nuevas que no hacen otra cosa que reflejar lo que el ciudadano piensa, siente y quiere para la provincia y el país. Como resumen de todo ello, pongo los sitios oficiales de las redes a disposición de esta Asamblea y de toda la ciudadanía. El informe completo de las acciones de cada área de gobierno provincial,
Allí encontrarán el detalle de las horas programadas y herramientas que llevamos adelante. Bueno, allí estaba también cuando señalaba que su discurso era un resumen y quedará a consideración de todos el detalle mayor de 24 páginas que se distribuyó entre los presentes y a los medios de comunicación, y anunciaba, se publicaba también en las distintas redes para que todos puedan revisar entonces. Antes, lo que por allí algún opositor ya decía después de la sesión, muy breve discurso, que no cumplió expectativas. Bueno, para los que quieran ampliarlo, se distribuía de unas y otras formas entonces dicha ampliación de lo que caracteriza a la inauguración del periodo de sesiones ordinarias. Pasalacua en la legislatura, Misiones no puede quedar librada a la batalla del mercado, es el título entre comillas que tiene hoy en su portada el diario El Territorio. Por el profesionalismo, por el trabajo de producción, por el servicio informativo, por el tratamiento de la noticia. Cuentas Claras Es la mejor propuesta periodística de la provincia. Chimeneas de todas las medidas y todos los modelos, galvanizadas y en acero inoxidable. Hojalatería Teise. Sarmiento 651, a pasitos de la Catedral.